Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes que se están conectando a esta hora para participar de este gran webinar. Soy Daniela Tazama y hago parte del equipo de Mercado y Comunicaciones del Laboratorio Clínico Colcán. Y hoy estaré acompañándolos en este webinar sobre análisis de ADN mitocondrial por secuenciación de long reads utilizando la tecnología de Oxford Nanopore. Este evento es organizado por el Centro de Genómica CEGEN, una marca Colcán. Recuerden que este espacio estará alojado en nuestro canal de YouTube y allí podrán visualizar otros temas relacionados con laboratorio clínico y sector salud. Bueno, para este espacio vamos a tener algunas recomendaciones, como mantener la cámara y el micrófono totalmente apagados, y para obtener su certificado de asistencia deben diligenciar el formulario que se compartirá a través del chat en el transcurso del webinar. No olviden dejar su calificación. Y si tienen dudas o preguntas, las pueden realizar a través del chat o en la parte superior hay una opción de PIR, preguntas y respuestas, donde también las pueden alojar. Recuerden que estas serán resueltas al finalizar la charla. Además, les queremos extender una cordial invitación para que se unan a nuestro canal de WhatsApp, escaneando el siguiente código QR que aparece en pantalla. Allí podrán encontrar noticias, eventos, actualizaciones, anuncios importantes del laboratorio clínico y mucho más. Así que pueden escanearlo en este momento. Y bueno, para empezar en este gran webinar, tenemos el gusto de contar con la excelente participación de Diana Caterín García Garay. Ella es bióloga, candidata a maestría en bioinformática y profesional en investigación y genética en el Centro de Genómica CEGEN, una marca Colcán. Sin más preámbulo, Diana, bienvenida a este gran espacio. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Vale, Diana, adelante con tu presentación. Ma- bueno, buenas tardes. Como escucharon, mi webinar se trata acerca del análisis del ADN mitocondrial utilizando la tecnología de Oxford Nanopore. La presentación está diferenciada en 7 secciones. En la primera parte hablaremos sobre la introducción a las técnicas de secuenciación, luego sobre el Gold Standard, que sería primera generación. Entraremos luego en NGS, en particular con la tecnología de Illumina. Luego abordaremos la secuenciación de tercera generación, en específico para Oxford Nanopore. Y luego entraremos ya a lo que sería la caracterización del genoma humano, del genoma mitocondrial humano y de su importancia clínica. Y finalmente, la validación que se ha hecho del análisis de esta molécula por long reads, que se ha llevado a cabo en el Laboratorio de Investigación y Genética de Colcán. Para comenzar, entonces, tenemos que ir en historia en la parte de la biología molecular, comenzando en el año 1953 con el descubrimiento de la doble hebra del ADN por Franklin, Watson y Crick. A partir de allí, y más o menos para los 70, el señor Sanger sacó un protocolo para hacer la secuenciación de regiones específicas del ADN por una tecnología que se conoce hoy por su apellido, tecnología Sanger, en el que se hace una terminación de la cadena para determinar cada secuencia o cada región de interés. Esto se hacía principalmente utilizando un solo cebador, por lo cual estaríamos viendo la información de solo un sentido de la cadena. Para el año 1983, Mullis creó lo que se conoce hoy como la PCR, en el que se hace la inclusión de otro par de cebadores. Y entonces esta tecnología también fue incluida dentro del proceso de Sanger, por lo cual hubo como un mayor desarrollo de esta y empezamos a ver la secuenciación y la lectura de ambos sentidos de la cadena. Más o menos para los años 2000 se hablaba acerca de hacer secuenciación masiva y fue más o menos entre 2004 a 2010 que se consolidó la empresa que hoy conocemos como Illumina, la cual utiliza como base la información de Sanger, pero con algunas modificaciones. Esta entonces fue la primera que se conoció como secuenciación masiva para moléculas de ADN. Y finalmente tenemos acá para el año 2005 a 2011, en el que se consolidó también la empresa de Oxford Nanopore. Esta, a diferencia de las otras tecnologías,
utiliza algo totalmente diferente y es el uso de estos nanoporos en el que la información genética va a atravesar y se va a hacer la detección de punto a punto en la secuencia. Tenemos en la línea de tiempo acá en color gris los puntos importantes para la secuenciación de primera generación. En rojo tenemos los puntos acerca de nueva generación, sobre todo pues para Illumina. Y en verde y azul, aquellas que son de secuenciación de molécula única, sobre todo en azul, las que serían importantes para secuenciación por Oxford Nanopore. Entonces, comenzamos en el año 1977, cuando se generó la secuenciación por Sanger y el desarrollo tecnológico que ha tenido, llegando al año 1995, cuando se generó el primer equipo de electroforesis capilar y de allí como el desarrollo a partir de este equipo. Esas han sido como la mejoría que han tenido el desarrollo de secuenciación por Sanger. Ya para Illumina, que son estas secciones acá, de 2005 a 2006. En 2005 tenemos el desarrollo de otra tecnología que se llama también de segunda generación, que es la pirosecuenciación. Pero fue hasta el año 2006 que la empresa Solexa sacó esta tecnología de secuenciación masiva por short reads y de la cual Illumina luego adquirió Solexa y es la que ha liderado el proceso de secuenciación de segunda generación. A partir del año 2008 se habla acerca de la inclusión o la idea de generar secuenciación de molécula única. Sin embargo, en 2001 tenemos un pequeño proyecto que surgió para hacer el traspaso de información a través de estos poros. Esto estuvo estancado hasta el año 2011, en el cual ya se empezaron a generar los procesos para utilizarlo como una tecnología novedosa para la secuenciación. Una vez que se consolida Oxford Nanopore, para el año 2014 se crea el primer secuenciador que se conoce como MinION. Este entonces le aporta al proceso, que es un secuenciador de tamaño muy pequeño, casi cabe en una mano, y digamos que la tecnología surgió no solo para ser beneficioso en cuanto al costeo que tenía la secuenciación en comparación con otras tecnologías, sino también para hacerlo portable y poder llevar estos equipos a campo y poder hacer secuenciación directa del material que se estuviera estudiando. Para el año 2017 se generó el nuevo equipo que tenía la misma tecnología del MinION, solo que allí teníamos más celdas y por tanto se podían pasar muchas más muestras en un solo momento. Este se conoce como GridION. Y para el año 2018 surgió el último equipo que viene manejando la empresa, que es el ProMedION. Este entonces tiene muchísimas más celdas incluidas, si bien maneja la misma química, las celdas de flujo son un poco diferentes en comparación con los otros dos. Lo que se ha visto en los siguientes años es el desarrollo de la química y de la tecnología como tal, pero ya no un gran cambio con respecto a lo que se tiene consolidado dentro de la secuenciación. En la primera generación, entonces, lo que vemos es una secuenciación por terminación de la cadena. Aquí entonces vamos a empezar a ver la inclusión de nucleótidos que van a venir modificados y en las últimas partes, o bueno, en el último desarrollo de la tecnología, de no solo que estén modificados, sino que traen un fluoróforo que va a ser específico para cada nucleótido. Esto entonces va a ser detectado por un láser y luego va a ser transformado en secuencia para que se pueda leer. Entonces, lo que vemos acá es cómo se van incluyendo cada uno de los nucleótidos y va a estar asociado a una única molécula. Este entonces surgió en el año 1970 por Sanger y Coulson y lo que se ha ido mejorando es utilizar esta electroforesis capilar en vez de electroforesis por gel para finalmente acá obtener la región de interés. En segunda generación
Se basa un poco acerca de la primera generación porque utiliza como la misma base. Sin embargo, no hay una terminación de la cadena, sino que estos nucleótidos, aunque tienen un fluoróforo específico, no cortan la cadena o no cortan la síntesis, por lo cual también se conoce como secuenciación por síntesis. Nos basamos sobre todo en esta tecnología de Illumina porque es una de las tecnologías que también se maneja dentro del laboratorio. El proceso entonces comienza por hacer la fragmentación del genoma, luego se hace la unión de los adaptadores, luego se hace una amplificación por puente de las regiones de interés. Eh, digamos que de acá vendría todos los paneles que se ven en las ofertas. Y luego viene la secuenciación de estos fragmentos. Entonces, aquí ocurren diferentes ciclos, por lo cual se hace un lavado de los nucleótidos que no se hayan unido en ese punto y se vuelven a unir otros para seguir haciendo una secuenciación por síntesis. Esto entonces se detecta por medio de fotos en las que se hace la detección de punto a punto de cómo va creciendo esta cadena. Finalmente, entonces se hace un alineamiento y un análisis de estos datos en comparación con una referencia o un ensamblaje de no, dependiendo de la aplicación. El análisis comienza por los datos crudos de NGS, que como les cuento, pues son estas fotos que luego son transformadas a bases nucleotídicas. Una vez que se obtienen estas llamadas de bases que van a estar en un formato FASTQ, se hace un filtro de calidad y un corte de los adaptadores para luego hacer un alineamiento y mapeo contra una referencia conocida. Se hace un ordenamiento de los datos, una remoción de los duplicados de PCR, una recalibración por calidad de bases luego de hacer esta remoción y finalmente entramos como más a la etapa de interés un poco más clínico, que es hacer el llamado de variantes, la anotación de estas variantes y el análisis de estos resultados. NGS ofrece una mejoría con respecto a los de primera generación y es que facilita la distinción entre alelos y la resolución de información de fase, que era un poco más complicado de ver con tecnología Sanger. A través del tiempo, lo que hemos visto es que ha habido una reducción en los costos debido a la inclusión de estas nuevas tecnologías. Entonces, lo que vemos acá en este gráfico es cómo se ha reducido el costo de secuenciar un genoma completo a través del tiempo. Esto se maneja un poco acerca de la ley de Moore, en la que se explica que cada 2 años va a aumentar en el doble el número de transitores computacionales en cualquier tipo de tecnología, en este caso de secuenciación, y cómo esto está directamente relacionado con la reducción de costos en la secuencia, en este caso de genoma. Esto, digamos que hasta 2010, y vamos a ver también la comparación que hay ahorita en este momento con las tecnologías de long reads. Para la tercera generación, en específico para Oxford Nanopore, lo que vamos a ver es una tecnología que se ha desarrollado a través del uso de estos poros. Estos nanoporos se encuentran incluidos en una membrana y utilizan soluciones tamponadas para generar un potencial eléctrico que va a permitir el traspaso de la información a través del nanoporo y que eso lo va a permitir como una vía de entrada de la molécula. Estos nanoporos se van a encontrar en un rearreglo que van a estar incluidos en un sensor dentro de lo que se llama una celda de flujo. Esta celda de flujo se conecta al equipo del Minion, que a su vez está conectado a un equipo de cómputo, un computador, que va a funcionar como un decodificador para la información eléctrica que se genera por la entrada de estos nucleótidos. Cada nucleótido entonces va a generar un patrón específico que va a poder ser decodificado en forma de lecturas o en forma de letras. Las aplicaciones de esta tecnología van desde la investigación a la salud, la industria sobre todo, y de otras partes aledañas a este proceso.
Entonces tenemos acá central el proceso de investigación, no solo en genética humana, sino también en otros tipos de aplicaciones como plantas, fármacos, patógenos, ambiente, transcriptómica. Y pues como igual hay un gran objetivo en la parte de genética humana, hay un gran impacto también en la salud. Entonces acá se habla mucho de que se ha utilizado la tecnología para hacer seguimiento de casos clínicos, acerca de la genómica, de farmacéutica, de infecciones, en oncología también, y digamos que debido a que están conectados a cada uno de estos puntos en salud, se convierte también en una tecnología que aporta la seguridad en cuanto a hacer censos, es en el ambiente, acerca de pandemias, acerca de hacer chequeos de patógenos que puedan estar afectando a una población en específica y que digamos que por el costo que tiene se vuelve, o sea, como que rompe un poco la brecha que había acerca de hacer esto y seguimiento por estas nuevas tecnologías. En la parte de industria, tenemos aplicaciones en salubridad, en comida, en agricultura, en biofarma, en ambiente, así como en educación. Debido a esta reducción en los costos, digamos que muchas universidades están adquiriendo este tipo de equipos y que fomenta un poco más allá la construcción de, de la parte educativa, tanto en universidades como escuelas. El fundamento técnico de esta secuenciación, en específico para este caso en el Minion, ocurre por la detección de estos poros a través del cómputo. Entonces, el computador hace la detección de cuáles poros se encuentran activos para hacer la secuenciación y ya cuando el investigador o el clínico pueda cargar las muestras allí, se puede hacer la secuenciación de las moléculas de interés. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos acá en color azul lo que sería el poro, el nanoporo. En verde sería una proteína adaptadora y veríamos la molécula en hebra sencilla que va atravesando el nanoporo. Lo que vemos es que en tiempo real se va a hacer la detección de punto a punto de la molécula de interés y esto va a generar un patrón eléctrico. Este patrón eléctrico va a ser luego normalizado y por medio de inteligencia artificial se va a decodificar para entenderlo como una región de interés, una secuencia de interés. Estas vienen de proteínas modificadas por bioingeniería, de la alfa-hemolicina, la irolicina, la porina MSPA, que provienen de bacterias que han sido, o sea, que si bien provienen de estas bacterias, ya han sido mucho más modificadas dentro de la industria para poder hacer la detección mucho más correcta de cada una de las bases nucleotídicas. Entonces, en la tecnología que teníamos hace un par de años, que es la R9, teníamos apenas un punto de detección, lo que digamos que arrojaba datos de exactitud en un 92%. Lo que se ha hecho o lo que ha hecho la empresa para hacer una mejoría en esta exactitud es modificar por bioingeniería estas moléculas y generar entonces dos puntos de detección, lo que asegura ahora un 98% de exactitud en el llamado de las bases. El uso además de aprendizaje de máquina, de inteligencia artificial y de redes neuronales ha hecho que este porcentaje llegue hasta un 99,75% de exactitud. Entonces, digamos que si bien es una tecnología muy nueva, se ha venido desarrollando y mejorando continuamente para que se pueda aplicar con mayor confianza en cada uno de los campos. Lo que vemos acá entonces en esta gráfica es la comparación de esas químicas que se estaban utilizando. En verde estaríamos viendo cómo se estarían comportando el llamado de las bases para la tecnología R9 y en amarillo para la tecnología R10. Entonces vemos como esa mejoría en la exactitud. Ya para el flujo de trabajo que se maneja dentro de Oxford Nanopore, tenemos tanto kits o químicas desarrolladas propiamente por la empresa, así como la inclusión de algunos de New England Biolabs.
Aquí entonces el flujo de trabajo tiene más o menos un tiempo de 80 minutos por muestra y lo que se hace normalmente para ADN genómico es hacer una fragmentación que puede ser opcional o no, dependiendo de los resultados que se estén buscando. Para nuestro caso en el ADN mitocondrial, nosotros no hacemos esta fragmentación, sino que comenzamos directamente con la reparación de los endings, porque la tecnología necesita de estos extremos romos para poder hacer la inclusión de los barcodes. Los barcodes entonces van a funcionar como tags específicos para cada muestra y cuando ya tengan unidos estos fragmentos específicos se hace una unión de los adaptadores. Los adaptadores, como les conté, es esta molécula acá en color verdecito, que es la que funciona como una especie de helicasa y entonces permite la apertura de la doble hebra para que por el nanoporo solo pase molécula sencilla. Para el análisis de los datos, entonces tenemos, si bien como un flujo parecido a lo que tenemos en Illumina, los datos crudos van a ser diferentes entre las tecnologías. Entonces acá los datos crudos no son fotografías, sino que van a ser estos datos eléctricos que se generen. Estos datos van a ser transformados en tiempo real por medio de la inteligencia artificial a los FASTQ que van a ser decodificados. También se hace una limpieza por calidad para obtener los mejores fragmentos. Luego se hace un primer análisis que incluye el alineamiento y el mapeo contra una referencia, un segundo análisis que ya sería el que es un poco más clínico, hacer el llamado de las variantes, la anotación, datos de expresión y finalmente hacer el análisis completo de toda esta información. Si bien digamos que tenemos un flujo parecido, debido a que Oxford Nanopore es una tecnología mucho más nueva, depende mucho de las construcciones que se hagan en la comunidad científica. Entonces tenemos desarrollos que se encuentran disponibles en comunidades como GitHub. Entonces acá vemos algunos desarrollos en el llamado de las bases, algunos propios de la empresa de Oxford Nanopore, como este de acá. Eh, Tenemos otros para hacer la curación de los datos acerca de la calidad, otros que se encuentran relacionados pues en todas las tecnologías de secuenciación masiva como Minimap2 que sirve para hacer alineamientos, algunos específicos para hacer llamado de variantes en ADN mitocondrial como MUTSERP o también como mtDNA Server 2 o AploCheck. Todos estos pues vienen de desarrollos que pueden venir de empresas propias o de científicos que se encuentran dentro de la comunidad interesados en desarrollar estos scripts. Dentro de Oxford Nanopore igual también tienen cierto desarrollo y lo han incluido dentro de este software que se conoce como Epi2Me. Allí entonces tenemos incluidos flujos de trabajo específicos dependiendo de la aplicación que se esté necesitando. Entonces hay muchos de ellos, sobre todo relacionados para hacer ensamblajes de genomas bacterianos, para metagenomas, porque la tecnología se encuentra muy, o bueno, se centraba mucho en hacer esta exploración de los metagenomas. Igual también tienen un foco para el genoma humano, pero es precisamente para todo el genoma. No hay como un workflow que específico para cosas de regiones específicas. Entonces, digamos que los desarrollos que hemos hecho, lo hemos hecho más a través de las herramientas que han estado en desarrollo para la tecnología. Acá finalmente entonces vemos la comparación que hay entre tres tecnologías. Tenemos en la parte superior Illumina, en la parte central Oxford Nanopore y en la parte final PacBio Bioscience. Entonces en este estudio de mayo del 2019 hacen la comparación de estas tecnologías, o bueno, estas tecnologías para hacer el ensamblaje de regiones de interés. Lo que vemos es que por tecnologías de short reads, muchas veces vamos a tener esta información así, como que hay fragmentos que no se completan correctamente debido a esos
esas dificultades propias que tiene la tecnología. Lo que vemos es que por las tecnologías de long reads tenemos una mejora en la cobertura, por lo que ya no tendríamos estos faltantes acá en la información. Esto entonces nos da como una mayor definición de posibles variantes estructurales y una mejor resolución para hacer ensamblajes de nuevo. Ya en la parte de costos, lo que vemos en este apartado de la revista Shares es que es una revista londinense. Vemos cómo la empresa Oxford Nanopore ha venido en crecimiento. Es para el año 2022 la que llevaba el liderazgo en las ventas en comparación con Illumina, con 10X Genomics, que es otra tecnología de short reads, e incluso con Pacific Bioscience, a pesar de que ambas tecnologías son de long reads. Y lo que vemos en comparación al proceso que tiene cada tecnología es que, bueno, tenemos por Illumina que el tamaño del read puede ir de entre un poco más de 150 pares de bases. Para PacBio tenemos fragmentos entre 10.000 a 15.000 pares de bases y para Oxford Nanopore tenemos por encima de los 900.000. Hay algunos reportes de moléculas que se han pasado por esta tecnología que pueden llegar a un tamaño de hasta 4 millones de pares de bases. Entonces, digamos que esto a la hora de hacer ensamblajes contra una referencia que tenga un gran tamaño supone una ventaja. El número de reads que se pueden generar, pues sí, depende como de cada tecnología. De la que menos se generan a veces es de Pacific Bioscience y pues también en los tiempos de procesamiento. Entonces tenemos hasta 3.5 días por Illumina, hasta 10 horas por PacBio y a veces es muchísimo menos de 6 horas para la tecnología de Oxford Nanopore utilizando el MinION. Claro, dependiendo del tamaño de la molécula que se quiera secuenciar. Lo que sí, entonces hablábamos de estos errores que pueden ocurrir dentro de las tecnologías, que se refieren a estos errores que pueden ocurrir en el llamado de las bases. Entonces, para Illumina se tiene que es más o menos un 1%, para PacBio se habla entre un 10 a un 15%, y dependiendo acá de la química y del poro que se esté utilizando, ya vimos que eso puede estar en mucha mejoría. También, pues, digamos que el costo de cada una de estas corridas, si bien va a depender del tamaño del genoma o, bueno, de la región de interés, esta imagen está construida en comparación de genomas cortos, digamos que entre 1 giga a 2 gigas. Entonces, por Illumina se habla de un costo aproximado de $3.000, por Pacific Bioscience se habla de $850 y por la tecnología de Oxford Nanopore se habla que puede estar entre los 500 a los $900. Digamos que sí se ve la mejoría y pues la asequibilidad que tendría la tecnología. Esto obviamente dependiendo del equipo que se esté usando y de la región de interés que se quiera secuenciar. Y asimismo, pues también para el equipo. El que menos cuesta en este momento para Oxford Nanopore es el MinION, que apenas cuesta $1.000. Ya en el genoma mitocondrial humano, entonces tenemos nuestro ADN mitocondrial, que es un ADN circular que se encuentra en las mitocondrias. Las mitocondrias, si bien recordamos, son organelos que se encargan de diferentes tareas dentro de la célula, en el aporte energético, en el seguimiento de la apoptosis y de muchas otras funciones que puede tener dentro de la célula. Este tiene un tamaño en el humano de 16.569 pares de bases. Está compuesto de 37 genes, que acá en el gráfico son los que aparecen en colores, en amarillo, en verde, en azul, en rojito, en morado y en gris. De estos 37, 13 hacen parte de la cadena de la fosforilación oxidativa, que son los que se ven en verde, en azul, en rojo y en morado. 22 RNAs de transferencia que hacen parte de la sintetización de estos polipéptidos, que son los que se ven en gris.
y dos RNAs ribosomales que se encuentran acá en esta región, que son los que están en amarillo. Em, Tenemos esta molécula de ADN y vamos a tener de entre 2 a 10 copias por mitocondria y el número de mitocondrias va a ir cambiando dependiendo del tejido. Entonces, en las células de cerebro tenemos hasta 2 millones de mitocondrias por célula. En un óvulo podemos llegar a tener hasta 600.000 mitocondrias y en una célula de corazón podemos ver hasta 5.000 mitocondrias. Esto entonces, digamos que es un proceso multiplicativo y tendríamos una gran cantidad de material de ADN mitocondrial por célula. Esto entonces, digamos que supone ya la probabilidad de tener una gran tasa de mutación, pero hay algunos artículos que ya han hecho este cálculo. Algunos de ellos llegan a esta conclusión de que hay una tasa de mutación de más o menos 2,67 por 10 a la menos 8 sustituciones por año. Y esto nos lleva al concepto de heteroplasmia. Entonces, de acá hay que recordar que las mitocondrias se adquieren en su mayoría, por no decir que el 100%, por línea materna, por lo cual no estaríamos viendo datos en heterocigosis, sino datos más parecidos a lo que vemos en bacterias que se refieren a un haplotipo. Entonces, se supone que si una persona hereda de su madre todas las mitocondrias, debería tener exactamente la misma copia mitocondrial en el resto de sus células. Y esto lo llevaríamos en el concepto que se conoce como homoplasmia, ¿sí? En el que vamos a tener todas las copias iguales en todas las células y cada vez que crezca o se reproduzca. En este caso, pues vemos el ejemplo con óvulos cuando tenemos variantes o ADNs mitocondriales con mutaciones dentro de ellas, vamos a ver diferentes niveles de heteroplasmia en cuanto esa mitocondria que tenga esa mutación se reproduzca o no. Entonces, este nivel de heteroplasmia puede ir entre el 0% al 100%. Todo esto pues va a estar relacionado con el desarrollo de diferentes enfermedades o con haplogrupos, que lo vamos a ver más adelante. Como tal, el concepto de heteroplasmia se refiere a la presencia de más de un genoma organelar en una población de organelos de una célula, tejido u organismo individual. Y pues como les expliqué, se debe a la acumulación de estas mutaciones. Entonces, bien. Esta acumulación de mutaciones no se ve solo en el desarrollo de enfermedades, sino que también se ha visto en la fijación de estas mutaciones a través de la historia evolutiva del humano. El humano entonces, a través de la migración, ha empezado a adquirir diferentes mutaciones también a nivel de ADN mitocondrial y que se ven en este momento como los haplogrupos. Estos haplogrupos van a estar diferenciados entre las poblaciones y suponen una predisposición de la persona a desarrollar cierto tipo de enfermedades o pueden tener factores de riesgo protectores dependiendo de esas mutaciones y el nivel de heteroplasmia que tenga cada uno. Estas heteroplasmias no están únicamente relacionadas con estas implicaciones en la población, sino que también pues están implícitas en algunas enfermedades mitocondriales. Estas enfermedades mitocondriales son enfermedades raras y pues acá vemos el ejemplo de 4 de ellas. Se habla de que pues una enfermedad rara es considerada cuando tiene una prevalencia de 1 en 5.000. Tenemos acá entonces el síndrome de MERF, que en población europea tiene una prevalencia de 1 en 256.000 y se encuentra asociado en el 80% de los pacientes con esta mutación en la posición 8344. La enfermedad de Melas o el síndrome de Melas tiene una prevalencia de 1 en 100.000 y también está asociado a una mutación específica en el ADN mitocondrial, al igual que el síndrome de NARP. De acá entonces vemos además que puede estar asociado a un porcentaje, un nivel específico de heteroplasmia
que sería dentro del 79 al 90% para esta mutación. Y el síndrome de Leigh, que si bien no es enteramente relacionado con mutaciones en el ADN mitocondrial, 20% de los casos que se reportan están asociados a estas mutaciones y sobre todo a esta posición en la 89-93 con niveles de heteroplasmia que pueden ir entre el 60 al 75%. Las enfermedades mitocondriales en Colombia no cuentan con datos hasta el momento. Sin embargo, pues sabemos que pueden encontrarse dentro de la población. Hay otros síndromes, además de estos que presentan mutaciones puntuales que están relacionados con lesiones a gran escala en el ADN mitocondrial. Entonces tenemos este síndrome de Pearson y este síndrome de Kearns-Sayre. Ambos también son enfermedades raras y se habla de una lesión a gran escala que cubre más o menos entre 1000 pares de bases hasta 11.000 pares de bases de pérdida del ADN mitocondrial. Además de esto, entonces, vemos la relación que puede haber con la predisposición a desarrollar enfermedades de otro tipo, en este caso a desarrollar cáncer. Dependiendo del haplogrupo, por ejemplo, se ha encontrado que mujeres con esta mutación en el ND3 tienen un mayor riesgo a desarrollar cáncer de seno, al igual que las personas que tengan un haplogrupo M o D5, que tienen un menor riesgo cuando tienen el haplogrupo T1A1. Eh, las personas que tienen un haplogrupo U van a tener un mayor riesgo a desarrollar cáncer de próstata y cáncer renal, un mayor riesgo si tienen el haplogrupo D4A a desarrollar cáncer de tiroides, un mayor riesgo a desarrollar cáncer colorectal si tienen el haplogrupo T y un menor riesgo si tienen el haplogrupo JT a desarrollar síndromes mielodisplásicos. En Colombia, entonces, como les comenté, no tenemos información acerca de las enfermedades mitocondriales, pero sí tenemos em, algunas investigaciones relacionadas con enfermedades raras. En este trabajo de Mateus de 2017 se incluyeron 13.215 pacientes y estos fueron relacionados a 653 enfermedades raras. Dentro de todas estas enfermedades que fueron reportadas, se habla pues de este porcentaje que no cumple o no entraba dentro de las clasificaciones de estas, como entre un 0,5% a un 1% de los pacientes que entonces digamos que hablaríamos que podrían estar relacionadas con enfermedades mitocondriales en Colombia. Si bien pues no tenemos este contexto colombiano, sí hemos visto relacionados variantes de interés cuando hay afectaciones a nivel neuromuscular, óptico u óptico, y también de variantes asociadas a enfermedades metabólicas, que si bien la mutación en el ADN mitocondrial no va a desarrollar la enfermedad, sí puede estar implicada como en desarrollar un poco más ese tipo de enfermedades. En el proceso entonces que hicimos de validación para pasar la molécula de ADN mitocondrial por Oxford Nanopore, lo que hicimos en el laboratorio fue comenzar por un proceso de extracción y enriquecimiento de la molécula. Entonces, a partir de sangre periférica, hicimos un aislamiento del genoma completo. Luego hicimos un enriquecimiento de la molécula específica de ADN mitocondrial y a partir de este enriquecimiento hicimos la construcción de librerías y secuenciación utilizando el equipo de Minion, que es con el que contamos en este momento en el laboratorio. Luego de haber obtenido estos datos fueron comparados con los datos de esas muestras que ya también se habían secuenciado por Illumina y lo que queríamos corroborar es que hubiera una concordancia entre la información. Entonces, que realmente pudiéramos utilizar esta tecnología para hacer el análisis de estas variantes de interés. Entonces, lo que vemos acá son los gráficos para Oxford Nanopore de una de las muestras utilizadas. Vemos acá un gráfico de violín que muestra la distribución del tamaño para esta muestra. Entonces tenemos un pico más o menos en 5.000 y otro que va a estar más cercano a los 17.000. De acá entonces este pico está relacionado con la parte
que utilizamos como control interno de la secuenciación y es algo que esperaríamos ver. Y también está entonces el pico que estaríamos relacionando con el ADN mitocondrial. También entonces vemos acá en la otra parte la distribución de calidad. Estos datos son comparables con lo que tenemos cuando hacemos secuenciación por Illumina. Y lo que vemos es que la mayoría, la media de nuestros datos se encuentra por encima de un Q20, ¿sí? Entonces la mayoría incluso se encuentra por encima de un Q30. Cuando hicimos entonces el análisis acerca de las variantes que encontramos por cada una de las tecnologías, encontramos que había una concordancia del 100%. Encontramos 36 variantes de nucleótido sencillo por Illumina y estas mismas encontramos por Nanopore. Encontramos 3 inserciones de lesiones por Illumina y encontramos estas mismas 3 por Oxford Nanopore, lo que nos confiere esta concordancia del 100% en la detección de estas variantes. Y en cuanto a los datos de calidad y profundidad, tenemos este valor SQ, que es el que se calcula específicamente para la molécula de ADN mitocondrial utilizando la tecnología de Illumina y que tiene un valor entre el 0 al 100% y se toma en cuenta datos que estén por encima del 40%. Entonces, todas estas variantes que se encontraron superan este valor del 40%. Lo que se encontró entonces es que de estos datos hay un SQ de 92.5 para Illumina y para Nanopore la media se encuentra por encima de este 33.36%, perdón, de este 33.36 valor Q. Y acerca de la profundidad obtuvimos datos muy parecidos entre ellos, entonces digamos que es muy concordante en la información que obtuvimos. No solo pues queríamos hacer esta corroboración de la información acerca de la obtención de las variantes, sino que como específicamente estamos viendo la molécula de ADN mitocondrial, queríamos ver estos niveles de heteroplasmia y la sensibilidad que tenía para hacer la detección. Entonces acá subrayado en amarillo vemos el resultado que habría para esta variante de interés en la posición 1555 y que tendría una heteroplasmia de 66.6%. Por el triplicado que se hizo con Oxford Nanopore, vimos que obtuvimos entre un 64 a un 66% de detección de esta heteroplasmia, lo que entonces nos lleva a decir que si bien hay una desviación en la detección de estos niveles de heteroplasmia, puede estar entre 1 a 2% en comparación con NGS, en específico con Illumina, y que pues esto ya es relacionado como a la búsqueda bibliográfica y a las guías clínicas de ADN mitocondrial. Para estos casos se hace la detección de heteroplasmias desde el 10% hasta el 100%, teniendo en cuenta una profundidad mínima de 150x, tanto para Oxford Nanopore como para Illumina. Bueno, finalmente, ya cerrando un poco la charla, les quisiera contar acerca de nuestros próximos proyectos de investigación e innovación utilizando la tecnología de Oxford Nanopore. Tenemos secuenciación por genes únicos, la cual pues ya se encuentra en desarrollo, hemos tenido muy buenos datos. Em, ya de ahí pues lo que hemos tratado es tener como este enfoque de tener la información completa de un solo gen, digamos que no tener que pasar un panel completo o el genoma completo, sino poder utilizar la tecnología para secuenciar estas regiones de interés en específico. También tenemos en, en construcción utilizarlo para biopsia líquida, para variantes estructurales y para epigenoma. Finalmente, pues les agradezco mucho. Este es el equipo del Laboratorio de Investigación, Innovación y Desarrollo Genético del cual hago parte. Les agradezco mucho a todos por el espacio y muchísimas gracias. Bueno, Diana, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos que son de gran aporte para nuestro público. Bueno, y ahora daremos paso a las preguntas. Recuerden que las pueden registrar a través del chat o en la opción superior en la burbuja de P y R.
Sin embargo, vamos a avanzar con una que pregunta Cristian Velarde, perdón. ¿Es score de calidad por lectura generados por ONT? ¿Tiene caso una media de 30? ¿Cómo se puede lograr esos scores de calidad tan comparables con los que se puede ver con Illumina? Pues esto viene del desarrollo propio que tiene la tecnología en este momento. Los kits manejan ahorita una química que mejora el proceso de traspaso de la molécula, lo que asegura que la mayoría de las bases que se estén llamando van a tener al menos un Q20. Entonces, si uno ve en la página de Oxford Nanopore todos aquellos kits que se encuentran disponibles, todos relacionan un Q20 más. Vale, Santiago Jiménez también nos hace una pregunta. Dice, ¿intentaron usar Adaptive Sampling para secuenciar el genoma mitocondrial? En esta ocasión no utilizamos esta posibilidad que tiene Oxford Nanopore. Digamos que nosotros pues ya teníamos este enriquecimiento previo y lo que hicimos fue hacer el mapeo y el alineamiento contra la secuencia de referencia. Perfecto, Diana. También Cristian nos pregunta, ¿con ONT e Illumina hicieron genoma completo? No, por el momento no contamos con este desarrollo, aunque se encuentra también como plan para utilizar la tecnología, debido a que Oxford Nanopore pues tendría esta ventaja de que nos arrojara información acerca del epigenoma. Listo. Hay otra pregunta que dice, quisiera saber si con ONT puedo pensar en hacer genoma completo de una bacteria o de una planta. Y si es así, ¿es mejor Prompt, Ion o Medium? Y con una celda es suficiente de Promethean, por ejemplo. Pues depende del tamaño del genoma que se quiera evaluar. Para bacterias muchas veces se recomienda pues la celda más pequeña porque los genomas de las bacterias no suelen ser tan grandes. Pero para plantas sí tenemos como el problema de que hay genomas que son muchísimo más grandes incluso que del humano. Entonces, para estas aplicaciones en plantas, sí creo que tocaría como usar tal vez el equipo más grande para no tener que hacer uso de tantas celdas. El equipo más grande tiene como esa capacidad de generar muchísimos más datos. Se supone que uno puede pasar de 1 a 2 genomas por celda del equipo más grande, pero eso va a depender totalmente del tamaño de la molécula. Yo pienso que para una aplicación en plantas, incluso utilizando el equipo grande, puede que se necesiten más celdas. Vale, doctora Diana, tenemos dos últimas preguntas. Dice Oscar Maecha, ¿con esta técnica es posible obtener datos para realizar análisis filogenéticos de grupos taxonómicos? Sí, pues digamos que dentro de la tecnología y pues debido al uso de estos barcodes, se pueden tener la comparación de diferentes fragmentos de interés utilizando una sola celda o haciendo uso de un solo montaje, pues dependiendo también del desarrollo que se quiera lograr, de la investigación que se esté buscando. Sobre todo he visto pues relación acerca del uso de la tecnología en la parte de hacer metagenómica. Entonces allí va a depender más un poco del análisis bioinformático de esos datos. Listo, Diana. Hay otra pregunta que dice, entonces, para las lecturas con Oxford Nanopore, ¿se hace PCR o cómo es el enriquecimiento para mitocondrial de ADN? Pues digamos que hay diferentes posibilidades, algunas de ellas pueden ser por PCR, otras pueden ser con enzimas de restricción. Hay un desarrollo propio que tiene la compañía también utilizando CRISPR-Cas, entonces se hace como el enriquecimiento a través de seccionar con el sistema CRISPR-Cas. Entonces va a depender como de la posibilidad o el desarrollo propio de cada empresa o de cada investigador.
Perfecto, Diana. Hay otra pregunta que dice, ¿qué debo tener en cuenta durante la preparación de las librerías en Minion? La calidad del material genético y la cantidad también inicial. Entonces, si no va a haber un enriquecimiento previo de esta molécula de interés, se requiere entonces un input muchísimo más alto para lograr una profundidad muy buena y pues poder hacer correctamente el llamado de las variantes o el llamado de las bases. Listo, Diana, y cerramos con esta pregunta de Cristian. Dice, para secuenciar genoma mitocondrial, ¿utilizaron esquema de primers? Y si es así, ¿cuáles eran en promedio los tamaños de los fragmentos? Nosotros utilizamos, sí, el esquema de, pues, del ADN total, del ADN mitocondrial, y lo que utilizamos fue unas secciones específicas en el ADN. Estos tamaños, pues, podían variar. Tuvimos diferentes ideas para hacer la construcción de estas librerías, entonces podían variar entre 10.000 hasta el genoma total. Listo, Diana, vale. Muchísimas gracias entonces por compartir esta información tan importante con todo nuestro público. Sabemos que fue de gran interés para ellos. Te agradecemos muchísimo, Diana. Muchísimas gracias a todos y por el espacio acá. Listo, perfecto. Y para todos nuestros asistentes, ahora vamos a dar paso a Paola López. Ella es nuestra asesora comercial de genética, quien compartirá una información de interés para todos ustedes sobre nuestro laboratorio de ciencias genómicas, CEGEN. Hola, Paola, ¿cómo estás? Hola Daniela, muy bien, muchas gracias. Adelante. Buenas tardes, nos complace enormemente ofrecerles nuestro apoyo en asesoría genética para todas las necesidades que puedan tener los médicos y las instituciones. El Centro de Genómica CEGEN está dedicado a proporcionar soluciones integrales en las áreas clave como de genética, citogenética, biología molecular, investigación y pruebas de paternidad. Utilizamos técnicas avanzadas para el procesamiento que incluye PCR, Sanger, NGS, MLPA, FISH, mapeo óptico, entre otras técnicas. Bueno, la unidad de CEGEN dispone de un amplio portafolio de pruebas genéticas que pueden consultar en nuestra página web accediendo a la pestaña de servicios y portafolio de exámenes, donde podrán buscar las pruebas por nombre, orden alfabético o CUTS. Por ejemplo, si buscamos la prueba de ADN mitocondrial, la que se estaba aplicando, digamos, en la charla, encontramos información detallada, incluyendo el código de la prueba internamente, el CUTS, la técnica utilizada, el tipo de muestra, la importancia clínica y otras observaciones necesarias para realizar una toma de muestra correcta. Para obtener más información, no duden en comunicarse a los números de teléfono y correo electrónico que aparecen en el Centro de Genómica de SEGEN y agradecemos su participación en esta charla y esperamos que la información proporcionada sea de gran interés y utilidad para ustedes. En el chat se encuentra el formulario de asistencia si están interesados en más información sobre las pruebas de genética y los datos. Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu información. Y así es, en el chat pueden encontrar el link para que puedan conocer más información sobre nuestro centro de genómica CEGEN. Por otro lado, les queremos presentar a HELGU, una academia que forma talentos para laboratorio en competencias como genética, hematología, calidad, biología molecular, entre otros. Si ustedes desean más información, pueden escanear el código QR y ahí los atenderán. Listo. Bueno, y ahora les queremos presentar que en nuestra página web tenemos una nueva sección donde podrán encontrar nuestros próximos eventos virtuales de webinar y lives. Nuestra página es www.centrodegenomica.com y en la sección cronogramas de eventos podrán encontrar lo que vamos a tener durante el año. Y ahora les queremos hacer la extensión a una cordial invitación a nuestro próximo jueves 27 de marzo, donde tendremos nuestro primer en vivo del 2025 a través de nuestro canal de YouTube Laboratorio Clínico Colcán con el tema Hablemos sobre hibridación genómica comparada, detectando alteraciones cromosómicas complejas con precisión. Así que desde ya se pueden registrar para que no se pierdan este grandioso evento. Recuerden que en nuestra página www.centro de genómica CEGEN pueden conocer todos los eventos que vamos a tener durante el 2025.
Bueno, y agradecemos a los más de 200 participantes que se unieron a este gran webinar organizado por el Centro de Genómica CEGEN, una marca Colcan. Los dejamos con este QR de nuestro canal de WhatsApp. Recuerden que allí podrán encontrar noticias, eventos, actualizaciones, anuncios importantes del laboratorio clínico y mucho más. Esperamos que este webinar haya sido de gran valor para todos ustedes. Recuerden que también pueden consultar, pueden registrarse en el link para obtener su certificado de asistencia.